Romanos 5, por favor. Oh, amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17. Cuando lo tengan dicen amén. Romanos 5, 17. Aleluya. Leemos todos la palabra del Señor. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a leer otra vez ese versículo. Léalo conmigo en voz alta, que usted se escuche leyéndolo. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Oremos. Padre, una vez más, Señor, entregamos este lugar en tus manos y oramos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad, quien nos enseñe todas estas cosas preciosas de tu palabra, para que podamos, Señor, salir de aquí edificados esta noche. En el nombre de Jesucristo me pongo en tus manos. Usa mi vida como un canal de bendición para tu pueblo. Y, Señor, te damos las gracias desde ahora, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno que está aquí esta noche para esta enseñanza. Estamos en la lección número 4 de esta serie de enseñanzas que realmente abren nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento a la palabra de Dios, estudiando la Biblia en la luz de nuestra redención. Y yo quiero hablar en esta noche del tema que he puesto por título: el reinado de la muerte espiritual. Romanos 5, 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. En la lección pasada, si tú estabas aquí el martes pasado, vimos la entrada de la muerte espiritual en la vida del ser humano, en la vida del hombre, el cual realmente se convirtió, y esto es muy importante entenderlo, en participante de la naturaleza satánica. El hombre que Dios creó al principio, cuando pecaron, dieron entrada a la muerte espiritual en sus vidas y se convirtieron en partícipes o participantes de la naturaleza satánica, que es realmente la que causa la muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 1, no lo tiene que buscar, dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Está hablando ahí de muerte espiritual. Recuerde que Romanos 5, 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y cada ser humano que nace en la tierra nace con la muerte espiritual en su espíritu. Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Efesios 2, bajo o siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también estuvimos caminando nosotros, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos. Y dice una palabra allí, Efesios 2, muy clave, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios Padre había dado a conocer su voluntad al hombre. Él dio a conocer a Adán su voluntad, y su voluntad era que el hombre comiera del árbol de la vida. Una vez que el hombre comiera del árbol de la vida, él recibiría vida eterna. Lo capacitaría para caminar con Dios eternamente. Dios le puso a él esa palabra, le dio la opción de poder comer de todo árbol del huerto, pero le dijo: solo de uno no comerás, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Pero Adán y Eva comieron precisamente del árbol del cual Dios dijo no comer, y obviamente lo que produjo este fruto en sus vidas fue muerte. Ahora, no fue muerte física, porque ellos no murieron físicamente ese día. Es interesante entender esto.
Dios le había dicho a ellos, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Ciertamente. En el hebreo dice, muriendo morirán. O sea, la muerte vendría el día que ellos comieran. Sin embargo, el día que ellos comieron, no murieron físicamente. Adán vivió y Eva vivieron cientos y cientos de años más hasta que murieron. Pero en el momento que comieron de ese fruto, murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Y muerte espiritual es la separación del espíritu y el alma del hombre de Dios. Y cuando el hombre es separado de Dios en su espíritu, no recibe más información de Dios en su espíritu. El alma, que es donde está la personalidad del individuo, donde radican las emociones, el intelecto, la voluntad, comienza a tomar su información para dirigirse en este mundo del cuerpo, de los 5 sentidos, de lo que el mundo a su alrededor, mundo físico, comienza a dictarle. De modo que el hombre pierde ese sentido de caminar con Dios por causa del pecado, por causa de la muerte espiritual. Muerte espiritual que produce eventualmente muerte física. Ahora yo quiero que entendamos algo esta noche. Hay 3 voluntades en el mundo. Hay 3 voluntades en el mundo. La voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad del hombre. 3 voluntades en el mundo. La voluntad de Dios, la voluntad del diablo o Satanás y la voluntad del hombre. Ahora es interesante entender que en la medida en que el hombre dependa, sea de Satanás o de Dios, para su vida espiritual, su voluntad estará en armonía con la voluntad de aquel a quien él sigue, sea Dios o sea el diablo. O sea, el hombre no fue creado por Dios para poder decidir o para poder tener su propia voluntad independientemente de Dios o del diablo. ¿Sirves a uno o sirves al otro? Amén, ¿me está entendiendo? O sea, el Nuevo Testamento explica que el hombre no puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Tendrá que amar a uno y odiar al otro. Eso es lo que Jesús enseñó en Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y lo puedes subrayar en tu Biblia o lo puedes anotar en tu hoja de referencia para que puedas estudiarlo en tu casa con más detenimiento. Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús está hablando allí y él dijo, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al diablo. No podéis servir a Dios y a alguien que no es Dios a la misma vez. Cuando el hombre rechazó la voluntad de Dios en el jardín del Edén y buscó hacer la suya propia para liberarse de Dios, lo que hizo fue someter su voluntad a la esclavitud de Satanás. Lo vuelvo a decir porque es muy importante. Cuando la serpiente engañó a Eva, la serpiente vino con astucia y lo primero que hizo fue tratar de poner duda en Eva acerca de la palabra que Dios habló. Y una vez que la duda se sembró en el corazón de Eva, obviamente fue fácil para la serpiente, porque entonces le torció un poco la palabra e hizo que Eva comenzara a mirar aquel árbol del cual Dios dijo no comer como el árbol más bueno del jardín. La Biblia dice que el hombre en su rebelión contra Dios llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que pasó con Eva. Dios había dicho que aquel árbol era malo, traería muerte. Pero ahora ella comenzó a mirar lo que era bueno. Y comenzó a mirarlo y mientras más lo miraba, más le gustaba. Y más comenzaba a saborear ya en avance el fruto de aquel árbol. ¿Por qué? Porque entró la palabra de la serpiente a su espíritu. Y cuando la palabra de la serpiente entró a su espíritu, la palabra de Dios fue expulsada de su espíritu. Ahora, lo que la serpiente le dijo, el día que coman de ese árbol, los ojos de ustedes serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Y Eva dijo, ok, esta es la sabiduría. Dios no nos dijo toda la verdad. Dios nos ocultó esa parte. La serpiente tiene razón. Queremos tener la sabiduría de Dios para poder tomar nuestras propias decisiones, para saber lo que es bueno y lo que es malo, y no depender de alguien que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Queremos ser libres. ¿No es eso lo que el mundo hoy día hace también? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué me tengo que someter a algo? Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero actuar a mi manera. Yo quiero ser libre. Pero es una mentira del enemigo. Porque el hombre no fue creado por Dios para ser libre y hacer lo que mejor le parece. El hombre fue creado por Dios para ser libre, libre para hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Ahora, aquí vino la estrategia de la serpiente, que cuando Eva y Adán pensaron que iban a ser independientes de Dios, comiendo de aquel fruto, y lo probaron y lo comieron, vinieron a darse cuenta que fueron libres de obedecer a Dios, pero automáticamente se hicieron esclavos de Satanás. Aleluya. Y fue un amargo despertar. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a estudiar en esta noche el reinado de la muerte espiritual en la vida del hombre. O sea que la semana pasada estudiamos la entrada de la muerte al hombre cuando el hombre pecó contra Dios. Hoy día vamos a estudiar el reinado de la muerte espiritual en la vida del hombre creado a la imagen de Dios. Y vamos a encontrar, si nos alcanza el tiempo, la única respuesta que hay a la necesidad que el hombre tiene. Así que puse por título a este tema, el reinado de la muerte espiritual. Y el punto número 1 que yo quiero tratar, y quiero que tú anotes ahí en tu hoja, es ese. Punto número 1, Génesis 3, versículo 22 al 24, mira lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, seres celestiales, protegiendo la santidad de Dios, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el hombre fue arrojado del huerto del Edén y ya no tiene ninguna base legal para acercarse a Dios. Piensa acerca de eso. Cuando la muerte espiritual entró en el espíritu del hombre, el hombre perdió toda base legal para acercarse a Dios. Quedó expulsado. Y en esa condición, el hombre ya no podía comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya había pecado, ya había recibido muerte espiritual en su espíritu. Y realmente, si hubiera comido del árbol de la vida, estando muerto espiritualmente, iba a vivir eternamente en esa condición. Porque el árbol de la vida le daba vida eterna o eternidad. Pero ya le estaba muerto espiritualmente. Entonces sería una muerte espiritual eterna. Y Dios no quiso que eso sucediera. Ahora, hay algo aquí interesante que muchas veces pasamos por alto o no miramos. La estrategia de la serpiente. Cuando miramos que el diablo no fue creado por Dios como diablo. Él vino a ser diablo cuando se rebeló contra Dios. Dios lo creó a él para que fuera alguien especial en su plan, en su propósito, en el servicio a Dios. Aleluya. Lucero de la mañana, ese era su nombre. Realmente, él llegó a un momento en su persona que se llenó de orgullo. Y él dijo, yo no tengo por qué seguir siendo un siervo cuando yo puedo ser como el Altísimo. Yo subiré y seré como el Altísimo y me sentaré en su trono. El orgullo entró a su corazón como un ángel, como un arcángel. Y en el momento que eso pasó, él fue echado fuera de la presencia de Dios. Ahora, él tiene una estrategia. Él ve que Dios ha creado al hombre y le ha dado al hombre autoridad sobre el planeta Tierra y sobre el universo. Y él entiende que si él puede ir y llegar
al árbol de la vida, él puede tomar esa autoridad para siempre otra vez. El diablo. Y él dice, hay una manera de poder hacerlo. A través del hombre. Si el hombre, con la muerte espiritual en él, el espíritu del diablo está en el hombre, llega al árbol de la vida, entonces es una gran victoria para Satanás. Pero Dios dijo, no. Inmediatamente echó fuera al hombre del jardín y realmente no le dio la oportunidad de que pudiera comer del árbol de la vida. Porque eso sería desastroso para el hombre. Hubiera puesto al hombre en una posición donde jamás hubiera podido ser redimido y Satanás hubiera hecho desastre. Pero Dios es sabio. Dios es más inteligente. Dios es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la muerte espiritual se convirtió para Adán en una realidad espantosa. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo tienta y nos pinta un cuadro muy bonito para que hagamos las cosas que Dios dice no hacer. Pero el enemigo nunca nos dice lo que va a pasar cuando nosotros desobedecemos a Dios. La tentación es muy agradable, pero cuando uno cae en la tentación, el resultado es desastroso. Y es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos se despertaron, espiritualmente hablando, a una realidad espantosa. Si tú miras en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 8 y 9, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo besó. Oh, su Biblia dice diferente, ¿cómo es? Y lo mató. Versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora note, el hijo primogénito de Adán y Eva, Caín, asesinó a su hermano y después mintió a Dios, diciéndole a Dios, yo no sé dónde está, yo no soy guarda de mi hermano. Ahora, cuando Caín hace esto, Caín manifiesta dos características de Satanás. Pon una mano allí en Génesis, porque ahorita vamos otra vez para acá. Y mira conmigo en el libro de Juan, capítulo 8. Esto es un estudio, de manera que vamos a ir mirando las referencias para ir captando. Aleluya. Juan, capítulo 8, cuando Jesús está hablando a los judíos, Él les dice una verdad que los deja a ellos enojados, los deja a ellos que quisieron a lo mejor matar a Jesús por esta palabra, pero no pudieron. Juan 8:44, ¿ya lo encontraste? Vosotros sois, le dice él, de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Jesús está aquí describiendo dos características fundamentales de Satanás. Número uno es homicida y número dos es mentiroso. Ahora, estas dos características fueron manifestadas en Caín. Caín mató a su hermano, manifestó la característica de homicidio, homicida. Y luego cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Le dice, yo no sé. Mintió. Homicida y mentiroso, dos características de Satanás. Mira Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, allá casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Se nos menciona a Caín otra vez. En el versículo número 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Dice, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era de quién. ¿Qué era de quién? Que era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Dónde viene eso?
Jesús, hablando a los judíos, le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y es mentiroso. Y ahora, en 1 de Juan se nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano porque sus obras eran malas. Y si tú miras unos versículos anteriores, en el versículo 8, por ejemplo, dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, desde que se rebeló contra Dios, siendo Lucifer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, está siguiendo esta noche. Es interesante esto. Por eso alguien que no tiene a Cristo, su religión no le ayuda, no le salva. Y cambiarse de una religión a otra no salva tampoco. La persona necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Aleluya. Para que la naturaleza satánica sea quitada del espíritu y en su lugar venga la naturaleza divina a su espíritu, nacido de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora es interesante entender que Adán no solamente pecó contra Dios, sino también pecó contra la raza humana entera. Y esto lo mencioné la semana anterior, porque cuando él pecó, todos pecamos en él. Amén. Ahora, en Génesis capítulo 4, otra vez allí, vuelve allí a Génesis 4, en el versículo 25 y 26 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer. La palabra conoció a Adán a su mujer implica tuvo intimidad sexual con ella, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, el nombre Enos tiene un significado interesante. El nombre Enos, no Enoch, Enos, significa mortal, sujeto a muerte, frágil. Y es interesante, porque el nombre Set significa sustituto. Es una alusión a Jesús, que es nuestro sustituto. Pero el nombre Enos sugiere que se le puso ese nombre para enfatizar que el ser humano ahora está muerto espiritualmente, es mortal, va a morir físicamente un día y realmente es frágil. Y eso es lo que el hombre hoy día es. El hombre que Dios creó al principio para que tomara autoridad sobre todas las obras de la creación de Dios, ahora es un ser humano frágil. Lo que el pecado hace en el ser humano. ¿Cuántos me entienden? Ahora, la perfecta belleza que había en aquel jardín del Edén se convirtió ahora en devastación. La muerte espiritual comenzó a ejercer su dominio sobre el ser humano, sobre la creación entera. El reino animal comenzó a haber diferencias, odio entre animales. Realmente lo que Dios creó, de lo cual Él dijo todo era bueno, comenzó a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque el amor, el gozo, la tranquilidad y la paz se fueron. La muerte espiritual no es agradable. Ahora aquí venimos a un segundo punto. Y el segundo punto es este. La muerte espiritual da lugar al nacimiento del razonamiento natural. Y esto es muy importante en esta lección, esta noche. La muerte espiritual da lugar en el ser humano al nacimiento del razonamiento natural. ¿Qué significa esto? Ok, la muerte espiritual obligó al hombre a dejar de andar en el reino de su espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Acuérdate de eso. Y el hombre todavía es un ser espiritual, espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de caminar con él, siguiendo su voz en su espíritu.
Cuando el hombre pecó y la muerte espiritual entra a su espíritu, el hombre pierde ese privilegio. Ya el hombre no puede caminar en el reino de su espíritu con su creador. Su espíritu había gobernado antes, había caminado Adán en el reino de fe, el reino de poder omnipotente, donde la fe realmente daba existencia y sustancia a sus palabras. La Biblia dice, la fe es la certeza o sustancia de las cosas que se esperan. Es la evidencia o convicción de las cosas que no se ven. O sea, Adán caminaba con Dios y la información que Adán recibía de Dios era espiritual, era por fe, no era de acuerdo a sus 5 sentidos, era de acuerdo a lo que Dios le hablaba. Adán caminaba por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Él caminaba en el reino de Dios, en el reino del Espíritu, en el reino de aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, de acuerdo a Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, el poder de la palabra de Dios dominaba en el espíritu de Adán. Él escuchaba a Dios hablar y él hablaba y él hacía lo que Dios decía a su espíritu que hiciera. Jesús caminó en este reino cuando él estuvo aquí en la tierra. Y Jesús dijo, yo hablo solamente lo que oigo hablar a mi Padre. Yo hago solamente lo que veo hacer a mi Padre. O sea, Jesús caminó en íntima comunión con el Padre. Él no pertenecía al reino espiritual satánico. Él era el Hijo de Dios, un hombre sin pecado, caminando con Dios como Adán caminó antes de pecar. Y Jesús hablaba exclusivamente lo que oía al Padre decirle que hablara. Y Jesús hacía lo que oía al Padre que él debía hacer. Ahora, ahí te puedes dar cuenta tú el poder que había en Jesús. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús hacía los milagros que hacía, él no los hacía en base a su conocimiento intelectual o razonamiento humano. Él lo hacía en base al poder de Dios manifestado en la palabra que Dios le hablaba. Aleluya, aleluya, bendito Dios. Ahora, Adán había estado gobernando con aquel que hizo los mundos sí podemos decir los mundos, las edades, el universo, creándolos por fe en su palabra. Hay 4 escrituras que yo quiero que miremos en este contexto. La primera en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento, en el versículo 3. Voy a esperar que lo encuentres, así que me dices amén cuando lo tienes. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve no fue hecho de la nada, fue hecho de la palabra de Dios. Cuando Dios habló, hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Todo existe por el poder de su palabra. ¿Cuántos los pueden ver? Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, se nos enseña que Jesús, hablando de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. No solamente Dios creó todas las cosas con su palabra, sino que sustenta todas las cosas con su palabra. Ahora, con eso en mente, miren el Salmo 33. Salmo número 33. Aleluya. Salmo número 33, versículos 6 y 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Podemos leer el 7 y 8 también. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es Dios. Dios habló la palabra y lo que él dijo fue hecho. Dios dio la orden y lo que él mandó existió. No existía, pero cuando Dios habló, lo que no existía, existió. Ahora, Adán caminaba en ese reino. Adán caminaba en el reino del Espíritu, en el reino de fe, en el reino que habla palabras creyéndolas en el corazón, porque son palabras que Dios le está hablando a su espíritu. Aleluya. Aleluya. Ahora, es interesante lo que estamos estudiando esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La unión del hombre con Dios fue rota. La suficiencia que el hombre tenía fue separada de la suficiencia divina. La palabra del hombre fue separada de la palabra de Dios. Iglesia, hoy día nuestras palabras no valen nada. Y no es que no valgan nada, las palabras tienen poder. Pero si tú eres honesto contigo mismo, te das cuenta que de todas las palabras que tú hablas, un gran porcentaje, la mayoría de las veces, son palabras que no son constructivas. Son palabras que no son positivas. Son palabras que no son creativas. Son palabras destructivas. Son palabras de desánimo. Son palabras ofensivas. Son palabras que hablan de cosas. Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, me levanté hoy con el pie izquierdo. Ay, este día ha sido terrible. Y entonces hablas una palabra bonita. Te alabo, Señor. Pero inmediatamente sigues hablando. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, su palabra fue realmente separada de la palabra de Dios. Pero el hombre fue creado al principio para que su palabra tuviera el poder. O sea, su palabra fuera como la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero el hombre cayó. La Biblia dice en Proverbios 18, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras tienen mucho poder. Aleluya. Pero las palabras nuestras hoy día son habladas basadas en lo que nosotros podemos razonar con nuestra mente natural y en lo que nosotros podemos sentir y ver con nuestros 5 sentidos. Nuestras palabras están esclavizadas a nuestros 5 sentidos, a lo natural. Ya no son palabras de fe. A ver si me está entendiendo. Amén. El hombre cayó del reino de la suficiencia divina al reino de la suficiencia humana. Ahora depende de sus propios recursos limitados a su mente y a su cuerpo. Limitado a lo que hemos podido estudiar en las universidades, a lo que hemos podido aprender a través de lo que otras personas nos enseñan, a través de lo que nuestra razón nos dicta basado en nuestros 5 sentidos. Pero perdimos el nivel espiritual, donde podíamos hablar la palabra independientemente de las circunstancias. La mente humana ahora deriva su conocimiento solamente por medio de los 5 sentidos físicos. Los 5 sentidos se convirtieron en la puerta y en las ventanas de nuestra mente. El hombre cayó del poder sobrenatural al poder natural del razonamiento humano. El hombre forma un concepto de sí mismo y del mundo por medio de sus 5 sentidos. Ordenamos la vida, o el hombre sin Cristo ordena la vida por sus sentidos, razona y saca sus propias conclusiones. Aleluya. La fe ha muerto, lo sobrenatural se ha perdido y nació el razonamiento humano. Y cuando venimos a Cristo, obviamente entramos en una vida nueva, donde Dios quiere que volvamos a caminar por fe y no por vista.
Y por eso nos ha dado su palabra. Y por eso nos ha dado su espíritu. Para que su espíritu nos enseñe estas verdades y las pongamos en nuestro corazón. Y entonces aprendamos a hablar lo que su espíritu nos dice que debemos hablar. Piensa acerca de eso esta noche. Aleluya. Cuán limitado el hombre se vio, hermano. Jesús dice, o la palabra de Dios dice, Isaías 53, Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es una palabra que salió de la boca de Dios. Es una palabra que fue hecha una realidad cuando Jesús murió en aquella cruz. Él hizo allí nuestra sanidad física. Pero qué difícil se nos hace hablar esa palabra a nuestra enfermedad. Decimos, no, pero yo no puedo estar sano porque me duele aquí. Me duele mucho. ¿Por qué tú sabes que te duele? Porque lo sientes. Amén. La persona que no puede mover mucho su mano, ¿por qué sabe que no? Porque ve que no puede moverla. Porque ve su vista. Está limitado a su sentido. Y habla de acuerdo a lo que ve. O habla de acuerdo a lo que siente. En vez de hablar la palabra que dice, por su llaga fui curado. Cuando la persona habla la palabra de Dios, está entrando a lo ilimitado de Dios. Al reino del Espíritu, donde no hay límite. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene límites. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pero como el hombre cayó de ese nivel de suficiencia divina al nivel de suficiencia humana, cayó de lo sobrenatural a lo natural. Cayó del reino de la fe al reino de caminar por los 5 sentidos, por vista. El hombre perdió. Y ahora lo que vino a dominar al hombre fueron los designios de la carne o la mente natural, la mente carnal. Aleluya. Y mientras más estudiamos, más carnales nos hacemos. No me malentiendan, no estoy en contra del estudio, pero hay que tener cuidado, porque las universidades, los centros de educación están a la manera del mundo. La información que ellos enseñan no viene de Dios, viene de lo que el mundo en su sistema ha enseñado. Amén. Y la persona va aprendiendo desde que nace un bebé. Lo que va aprendiendo de sus padres son conductas aprendidas y palabras que tienen que ver con un mundo que se guía por razonamiento humano, no por la palabra de Dios. Se nos hace muy difícil porque desde que nacemos en ese medio ambiente que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La memorizamos, la hablamos, pero no la creemos. Aleluya. Aleluya. Venimos a un servicio de oración y oramos y decimos, Señor, tú conoces ese problema. Señor, yo estoy clamando a ti porque hay poder en ti y tú dijiste en tu palabra y yo lo recibo y yo declaro que es hecho en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando sales del servicio de oración, todavía no has entrado a tu carro y dices, ay, a ver cómo va a hacer las cosas. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Quiere decir que la oración no sirvió. Quiere decir que las palabras bonitas que salieron de tu boca fueron muy bonitas, pero no tenían fe. ¿Me estás entendiendo? Se hace difícil. Porque se necesita mucha diligencia para renovar nuestra mente. Porque hemos caído, el ser humano en general, ha caído del reino del espíritu, del reino de la fe, al reino de lo natural, del razonamiento humano, de la mente carnal. Y la Biblia dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aleluya. La mente carnal está compuesta, iglesia, del material y las sensaciones que percibe a través de los sentidos físicos. Y Dios no camina de acuerdo a los sentidos físicos. Dios es espíritu. Y Él camina en el nivel del espíritu, en el nivel de lo sobrenatural, en el nivel de lo espiritual. Aleluya. La civilización entera se convirtió en el cultivo de las artes que agradan a los sentidos.
Eso es lo que la civilización es. No importa cuán grandes o altos sean los propósitos del hombre, el hombre no puede elevarse por encima del nivel de sus 5 sentidos, porque entraría a lo sobrenatural, y el hombre no puede, porque está muerto espiritualmente. No tiene esa capacidad. El andar en el espíritu se perdió. La razón humana adquirió la supremacía. Por eso dice Romanos 5, que empezamos con ese pasaje: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La muerte tomó dominio. Y dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando yo digo que el mundo entero está bajo el maligno, y que el ser humano, la Biblia le llama hijo del diablo, no quiere decir que están poseídos por el diablo, no me malentienda. Quiere decir que el ser humano está caminando de acuerdo al sistema que hay en este mundo, donde los pensamientos están basados en lo que sentimos o vemos. Las acciones son acciones que la mayoría de las veces muestran rebelión contra Dios. Es un sistema hostil a Dios. Amén. Por eso tú y yo encontramos críticas en la gente del mundo. No nos entienden la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque ellos piensan de otra manera. Hay hostilidad. El mundo es hostil contra Dios, porque el sistema que gobierna el mundo es un sistema satánico. Aleluya. El pecado ha reinado como un rey en el reino de muerte espiritual, donde el hombre vive bajo el emperador, que es Satanás. Cada esfuerzo que el hombre ha hecho por deshacer el poder del pecado ha fracasado. Cada persona quiere ser libre de esto, pero no puede. Gente que están en vicios, están en hábitos. Llega el momento que sienten que tienen que cambiar, pero no pueden cambiar. Están atados. Es un poder más grande el que los ata. La educación ha fallado. La historia muestra en cada progreso que ha habido que realmente ha habido un descenso de principios espirituales y morales. Y tú y yo lo estamos viendo hoy día, cuando la tecnología está tan avanzada y la ciencia está cada vez haciendo descubrimientos modernos que son impactantes, pero el ser humano se ha embrutecido cada vez más. Ya, en sus acciones. Amén. Eso lo vemos todo el tiempo, que el ser humano ha caído en una degradación moral y espiritual, que muchas veces se comporta peor que animales. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la muerte espiritual ha tomado dominio del ser humano. Y la muerte espiritual no es un buen líder. Destruye. El ser humano no ha podido tratar con la causa del pecado. No ha podido tratar con la enfermedad. Ha hecho descubrimientos fantásticos, pero todavía no puede. La muerte sigue trayendo problemas. La enfermedad ha dañado a la humanidad. La muerte es el mayor problema que el ser humano ha encarado en todas las épocas, y no se puede resolver, no se puede solucionar. Aleluya. El espíritu del hombre tiene hambre de Dios, pero no lo puede encontrar. No puede encontrar a Dios. Los psicólogos aconsejan: a ver si te encuentras a ti mismo. Toma un tiempo para que te encuentres a ti mismo. Pero la persona no se puede encontrar a sí mismo si no encuentra a Dios primero. Oh, aleluya. Gloria al Señor. La razón realmente revela al hombre que su creador no es un Dios de amor. ¿Cómo el ser humano hoy día ofende a Dios todo el tiempo? Si Dios existiera, ¿por qué el mundo está así como está? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se murió mi mamá? ¿O por qué se murió mi papá? ¿O por qué perdí mi matrimonio? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro? Porque el enemigo se ha encargado de transmitir un mensaje negativo concerniente a Dios. El ser humano perdió el contacto con Dios como un padre. Dios es amor. Dios es amor. La semana pasada mencionamos esto. Todo lo que es bueno viene de Dios. Todo lo que es amoroso, todo lo que es para ayudar y bendecir viene de Dios. Todo lo que es malo, todo lo que es destructivo no viene de Dios. Enfermedades no vienen de Dios.
Nunca diga, Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Él no te la mandó. Fue un correo equivocado, no vino de Dios. Amén. Perdiste a un ser querido. No fue Dios que lo mató. No fue Dios que se lo llevó con él, porque lo necesitaba en el cielo. No. Dios creó al hombre para estar en la tierra, no en el cielo. Eso son mentiras. Dios no es el autor de la muerte. Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no es el autor del pecado. ¿Me estás entendiendo? El ser humano, por medio de la muerte espiritual, ha perdido el entendimiento de quién es Dios. Aleluya. El diablo ha cegado los ojos de su entendimiento. Es lo que la Biblia dice. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice 2 Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Aleluya. Ahora, cuando entendemos el reino de la muerte espiritual, la pregunta surge: ¿qué se necesita o qué el hombre necesita? Y la respuesta es vida eterna. Vida eterna. Como dije al principio, no es que el hombre necesita rehabilitarse, no es que el hombre necesita componerse un poco. Ay, ¿cómo está fulano? Ahí se está componiendo un poco. Ya antes tomaba 20 cervezas al día, hoy toma solamente 18. Esa no es la solución. Jesús dijo a Nicodemo: necesitas nacer otra vez. Necesitas nacer otra vez. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento, la muerte espiritual, como dije ahorita, es quitada del espíritu del hombre, y en su lugar se le imparte vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Iglesia, por eso estoy dando estas enseñanzas, para que tú tengas que responderle a aquellas personas que realmente hacen este tipo de preguntas, porque están confundidos, porque no entienden, y muchas veces están llenos de resentimiento contra Dios. Yo me recuerdo una vez, hace muchos años atrás, vino una jovencita y me oyó predicar a mí ese día acerca de que la persona que muere no es por la voluntad de Dios cuando muere joven, que la muerte no viene de Dios. Y cuando terminó el servicio, esa muchachita vino a darme las gracias, cristiana ella, y me dijo: he cargado con un resentimiento contra Dios por años, porque no me acuerdo ahora si fue su papá o su mamá que murió cuando ella era niña, y ella sufrió mucho por eso, y ella había entendido que Dios le quitó a su papá o a su mamá, no me acuerdo cuál de los dos era, pero ella cargó con eso, y cuando ella me oyó a mí hablar eso, el Espíritu de Dios la tocó, porque ella fue libre. Ella me dijo: ahora entiendo, y ahora soy libre. Dios no fue responsable. Iglesia, mucha gente carga con resentimiento contra Dios, porque las cosas no le van bien, porque hay sufrimiento en el mundo. Claro que hay sufrimiento en el mundo. Hoy entendemos por qué. Por el reinado de muerte espiritual, que es el que domina las mentes de los hombres. Por eso hay maldad, por eso hay injusticia, por eso hay crímenes, por eso hay violencia, por eso hay todas tantas clases de mentiras y cosas que arruinan la sociedad. Por eso la iglesia necesita pararse firme y proclamar este evangelio de Cristo. Y decirle a la gente: lo único que puede cambiar tu vida es Cristo Jesús, porque Él es la vida. Rehabilitación y cualquier otra cosa puede ayudar, pero no es la solución. La solución es nuevo nacimiento. El hombre necesita vida eterna. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, hablando del diablo. Mas yo he venido, dijo él, para que tengáis vida, y vida en abundancia. Y déjame decirte algo para terminar, como conclusión a esta enseñanza. En el libro de Primera de Juan, que estuvimos allí un momentito, en el capítulo 3 otra vez, y termino. Primera de Juan, capítulo 3, aleluya. La semana que viene quiero tocar el tema, la necesidad que el hombre tiene de vida eterna, de una manera más desglosada, para tener el entendimiento más claro. Primera de Juan 3, en el versículo número 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿dónde? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora piensa acerca de eso. El amor genuino y verdadero solo se obtiene cuando Cristo entra en el corazón del ser humano. Aleluya. Hemos pasado, o sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. Si todavía tú sabes que en ti hay odio y resentimiento y no quieres ver a tal persona porque lo quieres matar, analízate, porque no has pasado de muerte a vida quizá. Amén. Pero Dios quiere que pases de muerte a vida. Y qué bueno que tú y yo ya lo hicimos. Si tú puedes descubrir que hay amor derramado en tu corazón, aún para aquel que te ha hecho daño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra esta noche. Dios es bueno, hermanos. Servimos a un Dios que es bueno. El Señor ha quitado la venda de nuestros ojos y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aleluya. Estamos en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza en esta noche. Señor, te agradecemos que un día oímos este evangelio de poder. Y un día vinimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón. Y Él cambió nuestra existencia para siempre. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, gracias por tu amor tan grande. Porque ahora, Señor, has cambiado nuestro ser. Y ahora podemos decir que la muerte espiritual ya no reina en nuestro corazón. Porque Cristo es quien reina en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar en esta verdad. Ayúdanos a caminar, Señor, en el poder de tu palabra, en el reino del Espíritu. Tú nos has llamado y nos has sacado de la autoridad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, donde caminamos por fe y no por vista, donde aprendemos a conocer tu palabra para hablar tu palabra a cada situación que enfrentamos, creyendo, Señor, en el poder que hay en ti. Oh Padre, gracias por esta nueva vida. Gracias por esta nueva forma de vivir. Aleluya. Te damos a ti la gloria en esta noche. Te damos a ti la honra en esta noche. Tú eres bueno, tú eres fiel. Para siempre es tu misericordia. Adora al Señor, iglesia, en esta hora para terminar. Gloria a Dios. Amén.